Hola, espectadores de curiosidad joven, imagina una nación de vastos campos de caña de azúcar, música vibrante y calles coloniales. Ahora, imagina un grupo de rebeldes poderoso y decidido, armado con una ideología radical y el deseo de derrocar a un gobierno corrupto. En 1959, esa rebelión, liderada por Fidel Castro y el Che Guevara, derrocó la dictadura de Fulgencio Batista, respaldada por Estados Unidos enviando ondas de choque a través de las Américas. Pero esto no fue solo una lucha de Power Local. Este fue el comienzo de un evento que cambiaría el mundo para siempre, la Revolución Cubana, en una pequeña isla a solo 90,000, las de la costa de Estados Unidos. Se convirtió en un punto de conflicto fundamental en la Guerra Fría, inspirando movimientos de liberación en todo el mundo y llevando al mundo al borde de la aniquilación nuclear. Pero ¿por qué la rebelión de esta pequeña isla tuvo un impacto tan colosal? ¿Cuáles fueron las fuerzas que convirtieron una revolución local en una amenaza global? Quédate porque al final de este video entenderás por qué la Revolución Cubana fue un momento definitorio del siglo XX y por qué su legado aún resuena hoy en día. Pero antes de sumergirnos en esta increíble historia, hazme un gran favor, dale a like. Suscríbete a Curiosidad Joven para más ideas alucinantes y déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta ver crecer a nuestra comunidad global. Para entender el impacto global, primero debemos observar las condiciones que dieron origen a la revolución misma. Durante Cuba fue un patio de recreo para los turistas estadounidenses y una fuente de vastas ganancias para las corporaciones de Estados Unidos. Bajo la brutal y corrupta dictadura de Fulgencio Batista, una pequeña clase élite se enriqueció, mientras que la mayoría de la población, particularmente en las áreas rurales, sufría de extrema pobreza, analfabetismo y falta de atención médica básica. Las empresas estadounidenses controlaban la mayoría de las industrias clave del país, desde las plantaciones de azúcar hasta los servicios públicos. Este dominio extranjero y la marcada desigualdad social crearon un polvorín de descontento popular. Fidel Castro, un carismático abogado y revolucionario, aprovechó esta ira y junto con un pequeño grupo de rebeldes lanzó una guerra de guerrillas contra el régimen de Batista desde las montañas de la Sierra Maestra. Lo que comenzó como una pequeña insurgencia se convirtió en un movimiento nacional con un apoyo generalizado. En enero de 1959, la presión popular se volvió demasiado grande y Batista huyó del país. Los rebeldes, con no más de unos pocos miles de combatientes, marcharon triunfalmente hacia La Habana entre los vítores de una nación desesperada por el cambio. El mundo observó, pero pocos entendieron realmente lo que estaba a punto de suceder. Al principio, Estados Unidos vio la Revolución Cubana como una más en una larga historia de levantamientos latinoamericanos. La relación inicial fue tensa, pero no hostile. Sin embargo, a medida que el gobierno de Castro comenzó a nacionalizar las industrias de propiedad estadounidense, incluyendo ingenios azucareros, refinerías de petróleo y compañías telefónicas y promulgó reformas agrarias radicales, las relaciones se deterioraron rápidamente. La administración del presidente Eisenhower respondió con un embargo económico y Castro, desesperado por un aliado, recurrió a la única nación dispuesta a ayudar a la Unión. Este cambio de aliado de Estados Unidos a Estado cliente soviético transformó a Cuba de un problema local en un campo de batalla central de la Guerra Fría. En abril de 1961, el recién nombrado presidente de EADUA, John F. Kennedy, con el apoyo de la CIA, autorizó un plan para invadir Cuba y derrocar a Castro. El plan, heredado de la administración de Eisenhower, implicaba entrenar a una fuerza de exiliados cubanos para que aterrizara en la isla y provocara un levantamiento popular. El resultado fue un fracaso catastrófico. Los invasores fueron rápidamente derrotados por las fuerzas cubanas, y el incidente se convirtió en una vergüenza internacional masiva para los Estados Unidos. Para Cuba, la invasión de Bahía de Cochinos consolidó la posición de Castro y lo empujó aún más cerca de la Unión Soviética. Consolidó su imagen como un líder desafiante que se enfrentaba a una superpotencia global y proporcionó una narrativa poderosa para su revolución. Este evento llevó directamente al momento más peligroso de la Guerra Fría. En 1962, aviones espía de Estados Unidos descubrieron que la Unión Soviética estaba instalando en secreto sitios de misiles nucleares en Cuba, capaces de atacar las principales ciudades de Estados Unidos en cuestión de minutos. El mundo contuvo la respiración durante 13 días tensos, mientras el presidente Kennedy
y el primer ministro soviético Nikita Khrushchev se enfrentaban en un aterrador pulso en Estados Unidos, impuso un bloqueo naval alrededor de Cuba, exigiendo la retirada de los misiles. La crisis llevó a las dos superpotencias nucleares al borde de una guerra nuclear, un momento en la historia en el que el destino de la humanidad dependía de las decisiones de solo unos pocos hombres. En última instancia, se llegó a un acuerdo secreto. Los soviéticos retirarían sus misiles de Cuba a cambio de una promesa de Estados Unidos de no invadir Cuba, y la retirada secreta de los misiles estadounidenses Júpiter de Turquía. La crisis de los misiles cubanos fue una aterradora llamada de atención que obligó a ambas partes a reevaluar su política arriesgada y condujo a un periodo de desescalada, pero también hizo de Cuba un elemento permanente en la geopolítica global. La Revolución cubana no fue solo una victoria local, se convirtió en un modelo global para la rebelión. El Che Guevara, el camarada clave de Fidel Castro, era un ferviente creyente en la exportación de la revolución. Su libro, La Guerra de Guerrillas, expuso la teoría del foco, una estrategia revolucionaria que argumenta que un pequeño grupo guerrillero armado podría servir como un punto focal para encender una rebelión popular más amplia contra un gobierno. Esta idea cautivó a los revolucionarios y movimientos anticoloniales en América Latina. África y ASEAN Cuba apoyó activamente estos movimientos, enviando asesores, armas y ayuda médica a países desde Angola y Bolivia hasta el Congo y Nicaragua. La intervención de Cuba en Angola en la década de 1970, donde envió decenas de miles de tropas para apoyar a un gobierno marxista-leninista contra una oposición respaldada por Estados Unidos y Sudáfrica, fue una de sus campañas internacionales más significativas. El ejemplo de la revolución demostró que una nación pequeña y decidida, con el respaldo de una superpotencia, podía desafiar el orden mundial existente y enfrentarse al colonialismo y al imperialismo. ¿Qué crees que es un factor más importante para desencadenar una revolución, un líder carismático o una desigualdad social generalizada? Déjamelo saber en los comentarios. Si bien el impacto internacional fue inmenso, el legado nacional de la revolución fue igualmente transformador. El nuevo gobierno, guiado por principios socialistas, buscó eliminar la profunda desigualdad que había plagado el país. Nacionalizó todos los activos de propiedad extranjera, una medida que envió un mensaje claro al mundo. Lanzó programas sociales masivos, incluida una campaña de alfabetización que prácticamente eliminó el analfabetismo en pocos años. Estableció un sistema de atención médica universal que se convirtió en la envidia del mundo en desarrollo. El compromiso del gobierno con la educación y la atención médica resultó en una población altamente educada y una esperanza de vida que rivalizaba con la de algunas naciones desarrolladas. Sin embargo, el modelo económico tuvo sus propios desafíos. El embargo de Estados Unidos, combinado con las ineficiencias de una economía planificada y centralizada, condujo a un estancamiento económico a largo plazo. Cuba se volvió muy dependiente de la Unión Soviética para subsidios, comercio y ayuda militar. Cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, Cuba se vio sumergida en una grave crisis económica conocida como el Período Especial, una época de grandes dificultades que vio escasez generalizada de alimentos, medicinas y combustible. A pesar de estos desafíos, el régimen sobrevivió, un testimonio de su resistencia ideológica y su capacidad de adaptation. La Revolución cubana sigue siendo una fuente de debate y un potente símbolo. Para sus partidarios, representa una postura desafiante contra el imperialismo y un modelo para una sociedad más equitativa. Para sus críticos, es una historia de advertencia de un sistema económico fallido y un gobierno autoritario que reprimió la disidencia y las libertades individuales. Hoy, Cuba se encuentra en una encrucijada, navegando por un nuevo panorama geopolítico más complejo. Sigue chocando con Estados Unidos por el embargo y otros problemas, pero también ha comenzado a abrir lenta y cautelosamente su economía a una empresa privada limitada. El legado de la revolución todavía se siente profundamente en todo el mundo. Demostró que una pequeña nación podía tener un impacto mucho mayor de lo que su tamaño sugeriría en el escenario internacional. Inspiró movimientos de cambio en todos los rincones del mundo y sirvió como un aterrador recordatorio de los peligros de la Guerra Fría. Conclusion. La Revolución cubana no fue solo un evento local, fue un catalizador para el conflicto entre superpotencias, un modelo para la rebelión global
y un experimento social que transformó una nación. Su victoria en 1959 fue un disparo que se escuchó en todo el mundo, y sus efectos en cadena han dado forma al panorama político y social durante décadas. La historia de Cuba es un poderoso testimonio de la idea de que un solo evento en una sola isla pequeña puede de facto mudar o mundo.